Yo estuve pasando por una depresión, mi padre había fallecido. Escapar de esa dictadura, al principio me costó muchísimo, que nos hizo escapar de Cuba. Si lo hemos hecho ha sido por una necesidad, que esa persona que me estaba esperando aquí me quedaba impactada. Hola mis corazones, les doy la bienvenida al canal. Corazones, estoy bien contenta y emocionada de hacerles este videito que muchos me han estado pidiendo hace muchísimo tiempo y he estado dejando unas preguntitas en la comunidad y esta pregunta me ha conmovido mucho y es cómo llegué yo aquí a España. Y resulta que hoy tengo 39 años, pero hace 23 años atrás tuve que abandonar Cuba, tuve que abandonar, es que se me hace un nudo en la garganta. Tuve que abandonar Cuba, tuve que abandonar mi tierra, tuve que abandonar mi isla y bueno, bien triste, no solo para mí, sino para toda aquella persona que emigra. Por eso me he decidido hacer este video. Y resulta que hoy me ven aquí con 39 años en España, pero hace 23 años atrás una niña dejó Cuba, se subió a un avión con una maleta llena de incertidumbre, llena de miedo, pero también llena de alegría porque allá donde iba había algo especial, algo que le estaba esperando. Y aunque iba con el corazón roto porque dejaba muchísimas cosas atrás, pero lo más importante estaba en el otro lado y me estaba esperando, así que iba llena de ilusión y bueno, eso más o menos contrarrestaba. Pero no es menos cierto que los 16 años en la adolescencia es una edad bien complicada y entonces pues yo lo estuve pasando mal. Pero antes de esos 16 años quería contarle 2 años atrás. Y resulta que esa persona que me estaba esperando aquí había venido cuando yo tenía 14 años. Porque no es menos cierto y todos sabemos que en la isla las condiciones siempre han estado mal. En Cuba siempre ha estado mal, ahora está mucho peor que antes, pero siempre ha habido un flujo migratorio por todo, porque falta dinero, falta comida, y no solo nos vamos a basar lo que es en el dinero y la comida, sino libertad de expresión, hay muchas calamidades, muchas necesidades y bueno, así hemos tenido que ir poco a poco emigrando la mayoría y la gran parte de Cuba y dejando atrás todo aquello que no quiero dejar, porque yo estoy segura que muchos de los que están viendo este video que hemos emigrado nunca hemos querido hacerlo. Si lo hemos hecho ha sido por una necesidad, por una falta, por algo. Siempre hay un motivo. En mi caso, la emigración pues fue un poco como obligada en el sentido de, como ya les digo, hacía falta de todo, no había de nada, siempre se ha pasado trabajo y mi madre fue una madre soltera. Cuando yo tenía 14 años, mi madre tuvo que emigrar para buscar un futuro mejor. Como ya saben, en la isla no hay de nada, nunca ha habido como para que sobre, todo lo contrario, siempre ha habido carencia de medicamentos, carencia de comida, carencia de dinero, carencia de ropa, de zapatos, de cosas básicas. Hablemos de cosas básicas, siempre ha habido carencia. Pues imagínense lo duro que es para una madre que es soltera. Y igualmente, aunque no sea madre soltera, para la familia poder subsistir, ¿no? Y poder criar a sus hijos, darle todo lo mejor, y eso es lo que lleva a que muchas familias o se distancien, se separen y haya mucha migración, que es lo que hay hoy en día. En mi caso fue así, mi madre tuvo que venir aquí a España a buscar una mejor vida y así fue. Para mí esos 2 años, desde los 14 a los 16, fue muy duro porque ya les digo, yo tenía 14 años y yo siempre me he criado con mi madre, siempre he estado con mi madre, nosotros siempre hemos sido solas porque como ya les dije, mi madre era madre soltera, por lo cual ella me crió solita. Yo sí que tenía relación, con mi padre, pero solamente era de que yo iba los veranos, las vacaciones a su casa, puede ser que un mes, 15 días. Es verdad que con mi abuela paterna sí que tenía más feeling, tenía más comunicación, porque yo me iba allí cada fin de semana, pero con mi padre solamente iba cuando había vacaciones. Entonces siempre me crié con mi madre y con mi abuela paterna.
a mi madre a irse de Cuba, decidió dejarme con mi abuela paterna porque era con la persona con la cual yo más he estado y sinceramente era como fue mi segunda madre. Bueno, qué decirle, todo el mundo que tiene una abuela sabe lo que nos consiente, lo que nos cuida. Desgraciadamente ya hoy no está con nosotros, pero dentro de lo mal que lo estaba pasando, ella también me ayudó muchísimo y bueno, el tiempo pasó, mi madre, como ya les dije, tenía que irse de Cuba, tenía que buscar una mejor vida tanto para ella como para mí, porque su enfoque de salir de Cuba era ese, es buscar una mejor vida y buscar la manera de cómo sacarme de Cuba, porque ya las cosas en la isla en aquel tiempo estaba, ahora y siempre ha estado muy mala. Fue un tiempo de desesperación porque ya sabes que cuando uno llega aquí no es que tú tengas todo como todo el mundo se cree, que llegas aquí, tienes todos los papeles, tienes todo. No, fue un proceso que ya te digo, fue corto, para nosotros fue largo, pero para muchas personas, es decir, mirándonos en la referencia de muchas personas, fue corto, pero obviamente para mí se me hizo largo como para mi madre. La espera de la visa en aquel tiempo era bastante complicada, hacer la reclamación, todo, las llamadas eran algo tedioso y horrible, no es la comunicación que hoy en día, que tú tienes un teléfono y tú puedes hablar con el familiar que tú tengas en Cuba, puedes hacer videollamadas, puedes hablar por WhatsApp, en aquel tiempo no había nada de eso, lo que había eran fijos, en casa de mi abuela no había ni teléfono, tenía que pedir favores a vecinos, esperar todo el día porque las comunicaciones también eran muy malas, a veces no te comunicabas y tenías que estar allí esperando a que te llegara la llamada y si pudieran hablar bastante o si no se caía, en fin, era bastante tedioso, pero todo ese sacrificio que mi madre hizo, porque sí, digo, mi madre hizo por mí, fue la verdad lo mejor, fue lo mejor que pudo haber sido para nosotras y yo estoy bien agradecida porque gracias a ella yo estoy aquí en España. Con lo primero que me tuve que enfrentar, obviamente es con lo que nos enfrentamos todos, es que no sabemos cómo funcionan muchas cosas. Yo me recuerdo que el primer día cuando yo llegué, nos quedamos en Madrid, no, nos quedamos, fue hace muchísimo tiempo, fue en Zaragoza, nos estuvimos quedando en Zaragoza y yo no sabía abrir lo que era la llave del baño en agua fría y en agua caliente. Y usted dirá, Lidy, ¿cómo no sabía? Sé que ahora mismo en Cuba hay muchísimas personas que tienen agua fría, agua caliente, pero en mi caso, en aquel tiempo no lo había. En aquel tiempo lo que había eran los calentadores de agua, que tú calentabas el agua, echabas agua fría y te bañabas a cubo de toda la vida. Ahí no había duchas, allí no había nada. Y claro, yo me recuerdo mi madre tuvo que entrar porque yo llevaba un rato dentro y yo no sabía cómo funcionaba. Y ustedes dirán, bueno, pero es que tú nunca fuiste a un hotel. Pues resulta que no, porque en aquel tiempo tampoco los cubanos podían entrar a los hoteles. Era prohibido entrar a los hoteles aunque viniese algún familiar tuyo de fuera, de aquí de España, de Estados Unidos, donde fuese. Tú siendo cubana no podías quedarte en un hotel. Entonces yo no tenía la experiencia y no sabía cómo funcionaba una llave, es decir, un grifo de agua fría y agua caliente. Y bueno, creo que eso es una anécdota que le ha pasado a todo el mundo. Si ustedes la han pasado, déjenmelo aquí en los comentarios. Y muchísimas cosas más. El impacto de cuando fui a un primer supermercado, yo me quedaba anonadada. Yo decía, no puede ser. Me recuerdo que mi madre al principio íbamos a hacer la compra y como siempre aquí, obviamente las personas siempre, ¿no? De familia tienen muchísima prisa en comprar, en ir esto y lo otro, y ella me prestaba la mayor atención de cuando fuéramos a un supermercado y yo me quedaba como que todo lo quería comer, todo lo quería ver, todo, ¿saben? Yo tampoco es que sea tan expresiva, no de cara a las personas o de cara al público, pero sí como que me quedaba impactada. Es decir, que si yo antes no hablaba, en ese momento hablaba menos porque para mí todo era un impacto. Obviamente me tenía que también, no, como digo yo,
meterme un poco en todo lo que estaba viviendo y aprender, recibir todo esto, porque todo era nuevo. Yo veía un coche, un autobús, como lo hemos visto todo, y nos quedábamos así como que parados. Yo me quedaba parada en todo, sinceramente. Esos comienzos fueron bastante duros porque igualmente te empieza una melancolía, empiezas a extrañar tu vida de antes. Aunque ya estés llena, estés feliz, porque el recibimiento con mi madre fue súper grande. Estuvimos bien felices, bien felices de estar juntas otra vez. Pero había algo dentro de mí que yo no sabía, obviamente inexperta en todo, porque todo aquel que migre, que tiene que dejar una vida para irse a otra, aunque aquí te esté esperando tu madre, te esté esperando tu familia, esa adaptación pues te invade dentro. Y a mí me estuvo invadiendo porque yo también venía de Cuba, que yo no estaba estudiando en ese momento, y ya si quieren que les haga un story time de que por qué yo no estaba estudiando en Cuba, ya se los haré. En ese momento yo no estaba estudiando, yo tenía 16 años, pero el llegar aquí fue una adaptación diferente porque a mí me faltaba un año de la ESO. Yo había terminado mi 9º grado y el 10º también, pero el 10º no me contaba. Entonces yo había terminado mi 9º grado, como en Cuba. Y aquí es hasta el 4º de la ESO, que sería hasta 10º. Entonces ese año a mí me faltaba y yo tuve que empezar a ir con 16 años con niños de la ESO, con 4º de la ESO, y para mí fue un gran choque. Y no solo tanto por estudiar, sino las personas, bueno, los niños eran más pequeños que yo era la mayor de la clase, para no decirte, yo era la más vieja. Otra cosa fue de que obviamente yo quería ir a un colegio público. Bueno, yo no sabía lo que era colegio público y colegio privado o colegio concertado. Y resulta que en ese momento yo tenía que ir a un colegio concertado porque no me dieron para ir a un colegio público. En fin, a mí me estuvo costando muchísimo porque ese colegio que yo fui era un colegio privado, concertado. Entonces, pues yo me sentía bastante mal, ya que, de por cierto, tuve que empezar a estudiar, que no era el hecho de estudiar, sino que yo era la única persona que había de color, y obviamente me sentí muy mal. Ya yo estaba abrumada porque yo extrañaba a mis amigos. Yo había dejado mi vida, obviamente aquí estaba construyendo otra vida, y junto a mi madre, que fue el propósito de un principio, y fue, ¿sabes?, a lo que mi madre vino, lo que mi madre me dio. Pero obviamente por más que uno quiera, uno le cuesta adaptarse. Y a mí me costó muchísimo adaptarse. Ese colegio era un colegio privado. Yo lo estaba pasando bastante, pero bastante mal. Porque, no sé, hay veces que, como ya digo, los niños a veces dicen cosas que no tienen que decir, te hacen sentir mal. Y yo siempre he mirado, y es una de las cosas que yo veo en mi hijo, es que los niños de aquí son como más niños, y nosotros venimos con una mentalidad como mucho más avanzada cuando venimos de Cuba. Entonces yo venía con una mentalidad mucho más avanzada y me hacía sentir mal todo lo que ellos en su edad de 14 años, 13, 14 años me decían o hacían un gesto, una acción, y eso me llevó también entre dejar a mi abuela, dejar a mis amistades, dejar mi vida. También Cuba me hizo sentir muy mal y muy triste, que incluso yo casi no quería ni ir al colegio. Una de las escenas fue que mi madre tuvo que ir al colegio, tuvo que hablar con la directora. El viaje de fin de curso de 4º de la ESO, yo eso, bueno, no le he contado ese viaje. Yo no quise ir. Aquí en 4º de la ESO, cuando se gradúan, hacen un viaje que fueron a Francia, y yo me sentía tan mal, yo me sentía tan triste, que yo no podía, tenía una depresión muy grande, no pude ir a ese viaje. Mi madre tuvo que hablar con la directora. Incluso te mandan a hacer un trabajo final que tienes que hacer en un grupo, se eligen grupos, y yo no pude hacer mi trabajo final de 4º de la ESO porque yo estaba muy mal. Yo estaba en una depresión, en una adaptación
que me costó muchísimo. Doy gracias a los profesores del colegio, la directora y todo, entendieron mi situación, me ayudaron muchísimo. Aquí también pasa que hablan en catalán, es otro idioma. En el colegio donde yo iba hablaban en catalán. Fue una facilidad para poderlo aprender, pero obviamente con el tiempo ya tú dices, bueno, lo aprendí, pero se me hizo tan difícil que ustedes no se pueden ni llegar a imaginar. Entonces a mí eso me limitaba muchísimo a yo querer compenetrarme con más personas que no fuera yo misma. No te voy a decir mi círculo de amigos porque en ese momento yo no tenía ningún círculo de amigos. Bueno, sí que hice una o dos amigas ahí, pero no más. Eran bien escasos aquí, ¿sabes? Me costó mucho, mucho, y yo pasé una depresión bastante grande, ya les dije. No pude ir al viaje de fin de curso, no pude hacer el último trabajo en grupo con mis compañeros porque yo lloraba por todo, yo lo pasé mal, muy mal, y yo no entendía porque uno siempre se cree que uno es fuerte, y yo cuando venía de Cuba yo me creía que era fuerte. Obviamente era fuerte porque estaba estable, estaba completa, no estaba como en ese momento que estaba rota por los sentimientos. Creo que ese es el kit de la cuestión. Estaba rota por los sentimientos que yo sentía en ese momento y que no podían ser. Pero obviamente también estaba contenta porque yo estaba aquí con mi madre, pero había algo ahí que batallaba y que, ¿sabes? Me ganaba. Y doy muchísimas gracias por todo este tiempo que ha pasado y luego lo que estuvo pasando después, que yo no me vencí, porque yo sé que ella fue quien hizo el mayor esfuerzo para que yo estuviese aquí. Es una pregunta que siempre me han hecho: Lidy, ¿cómo llegaste a España? Lidy, ¿cómo llegaste? Muchas personas me preguntaban a qué edad tú llegaste a España. Pues ya les digo, yo llegué aquí a los 16 años, a los 16 años cumplidos, yo llegué aquí a España. Luego de llegar, que bueno, el reencuentro fue, para qué decirle, algo bastante grande, pero yo creo que fue mucho más grande para mi madre porque ella fue la que hizo todo el trabajo, fue la que hizo todo el esfuerzo para que hoy en día, bueno, estemos aquí y podamos tener la vida que tenemos, que estoy bien agradecida de estar aquí en España porque es un país que no te voy a decir que me adapté muy fácil porque te mentiría. Saben ustedes que para todos los emigrantes es bastante difícil adaptarse de allí de donde tú vienes a otro país, a otra cultura, pero todo tiene un sacrificio. Y hoy, con 39 años, miro atrás y entiendo muchas cosas. Entiendo que todo era un factor de cambio de país, de dejar atrás tu vida de 16 años. Fueron muchas cosas, la adaptación. Y bueno, yo una de las cosas que siempre decía a mi madre era, bueno, no siempre le decía, pero muchas veces, como en 3 o 4 veces, le dije que yo me quería ir a Cuba. Y doy gracias que ella nunca lo permitió. Yo creo que muchas personas, la mayoría de las personas que emigran a un país por necesidad o que tiene que dejar su familia detrás, le pasa por su cabeza de que quiere volver, de que quiere abandonar. Obviamente a mí se me juntaban que yo tenía 16 años, yo era una adolescente. Los adolescentes a veces no pensamos o razonamos como un adulto. Yo igualmente era una adolescente y entonces, bueno, ponía en la balanza muchas cosas que había dejado y eso era lo que a mí me rompía. Y la persona más valiente de todo esto, ya les digo que fue mi madre, porque ella fue la que estuvo ahí, me estuvo apoyando, trataba de ayudarme a que yo me pudiese integrar. Estuve estudiando catalán, luego terminé la ESO. Al terminar la ESO para mí ya era como un proceso que yo había pasado y me encontraba pues un poquito mejor. En ese momento yo me encontraba un poco mejor, ya te digo, yo ya había hecho
una amiga en mi aula, en el cual yo y ella nos llevábamos súper bien. Pero como todo no es bonito ni todo es color de rosa, en ese año me recuerdo que nosotros habíamos empezado, por lo menos yo, a hacer mi gestión del pasaporte. Cuando llegas aquí tienes que empezar a hacer tus papeles, tienes que empezar a hacer todo. Yo necesitaba el pasaporte, el permiso de entrada y salida, porque no era nuevo. Yo llevaba aquí, ya te digo, menos de un año. Yo había llegado aquí en julio y resulta que en febrero del próximo año, es decir, había pasado 7 meses y estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Y justamente, como ya les digo, las comunicaciones en Cuba son bien, pero eran bien, pero bien escasas, eran bien complicadas, bien, ¿sabes? Entonces, mi abuela, que era con la persona que yo más estaba pegada, y me comentaba, ¿no? Me escribía, hablábamos todo de la familia. Me llega un mensaje de una vecina, ya que ella no tenía correo, obviamente. En aquel entonces tener correo era alguien que trabajara en una empresa, que pidiera un favor. Mira, te puedes comunicar, ¿sabes? Mandarle a decir esto a mi familia. Y era así como nosotros nos comunicábamos, hasta por cartas. Y entonces me recuerdo que ese día estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre y fui al ordenador, siempre estaba pendiente de todo lo de Cuba, de que si me escribe, que si me dice, que si manda una carta, que si mi padre me manda una carta, ¿sabes? Mi familia me escribía y leo un mensaje, un correo que me llega que mi padre había fallecido. Obviamente para eso para mí también fue, pues ya que estaba yo haciendo un proceso y me encontraba un poco mejor, fue algo pues que también me estuvo hundiendo en ese momento. Me sentí bastante triste, yo no podía ir a Cuba, no tenía el pasaporte estaba en el consulado y no te daban en ese momento permiso para ir, nada. Entonces fue bien, pero bien triste para mí, que creo que eso es un precio que muchos de los que emigramos, un precio bastante alto, tenemos que pagar, que es que a veces se van familiares, seres queridos, amigos, conocidos, y que tú no puedes estar ahí, que tú no puedes presenciar. A mí me ha pasado con bastantes familiares, uno de ellos también es mi abuela, que desgraciadamente, como ya les dije, mi abuela ya no está aquí, y me pasó lo mismo. La necesidad de Cuba de que todo está mal, corazones, todo está mal. Entonces por eso tenemos que emigrar. Y estos son los altos precios bastante caros que el cubano tiene que pagar. Y es bien doloroso que la familia se tenga que separar. Y con esto quería contarles que a veces, para todas aquellas personas que hoy en día están emigrando, sé que los comienzos son bastante difíciles, los comienzos son duros, siempre hay cosas, ¿no? Pues que te hacen llegar a pensar que tienes que volver atrás, pero tienes que enfocarte. Mira, hoy en día si mi madre no me hubiese apoyado en ese momento, no me hubiese dicho no te vas a ir, te tienes que quedar aquí tal y cual, pues yo estuviera en peores condiciones en Cuba, porque como ven, Cuba va a peor. Y hoy yo doy gracias porque ella fue quien hizo que yo tenga la vida que hoy tengo, y fue el motor de arranque que nos hizo escapar de Cuba. Escapar de esa dictadura, escapar de la miseria, escapar de la necesidad y de muchas cosas. Luego, después de todo, estuve estudiando administrativo, estuve estudiando comercio, me gradué, luego estuve trabajando 9 años en una empresa de encargada. Yo ya eso se lo he comentado muchísimas veces, y todo eso me llevó a un proceso de adaptación, de que ya cada vez que iba pasando un año, 2, 3, uno se iba sintiendo pues mejor, ¿no? Como más adaptado. No te voy a decir que uno no extraña su tierra, que uno no extraña su familia, que uno no extraña a su gente, a sus vecinos, sus calles, los olores, porque ir a Cuba es llenarse de energía, es llenarse de lo que somos, lo que es uno.
uno es de Cuba, pues uno se llena de Cuba. Sí, porque van a haber muchas personas que dirán, bueno, entonces ¿para qué estás aquí? No, yo estoy aquí porque a mí me gusta España. España, ya yo llevo más años en España que lo que yo viví en Cuba. Entonces, para mí, esta es mi casa, pero también es mi casa Cuba, que es de donde yo vengo. Es mi cultura, son mis raíces. Entonces, eso lo digo porque hay muchas personas también españoles que migran a otros países como a Estados Unidos, a Francia, Alemania. Es decir, emigrante no solo es un país que tú tengas que emigrar porque el país, el sistema, haya, como está Cuba, que es una dictadura, tengas que emigrar por eso. Hay personas de aquí que emigran por otras cuestiones y que también se sienten mal, también extrañan a su familia y les cuesta adaptarse. Y nada, corazones, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Quería contarles cómo fue mi trayecto, y si ustedes son jóvenes y también han emigrado, déjenme en los comentarios qué fue lo que más les dolió dejar de bueno, yo siempre digo isla porque yo vengo de una isla. ¿Qué fue lo que más le dolió de dejar atrás en su país? ¿Qué es lo que más extraña? Si les estuvo, como digo yo estuve pasando por una depresión. Hay personas que no, hay personas que se adaptan, pero ese no fue mi caso. A mí al principio me costó muchísimo. Así que quisiera leerte en los comentarios. Les mando un beso, miles de bendiciones. Que si te encuentras en esta situación de migración, que te mando toda la fuerza del mundo y que no te preocupes, que todo va a ir a mejor. Un besito, les quiero mucho y hasta un próximo videito.